Contundente respuesta de mi querido Mario Pentón, mi querido Divo de Cienfuegos, a al menos dos provocadores que llegaron a explicarle a los cubanos cómo se vive en Cuba. Miren el nivel de estupidez intelectual que tienen algunos que desde la izquierda quieren defender a la dictadura cubana, que quieren explicarle a los cubanos cómo se vive dentro de Cuba y los logros de la revolución. Miren ustedes a qué nivel llega la manipulación de la dictadura, que aprovecha todos estos tipos de eventos para enviar a quienes desde afuera, a quienes sin sufrir la falta de libertades, a quienes sin sufrir los apagones, a quienes sin sufrir la miseria, a quienes sin sufrir 67 años de dictadura, vienen a darle clase a los cubanos de la gloria y lo bueno que tiene la revolución, de la cual solo han conocido por papeles o por quizás un viaje de 5 días a Cuba en hoteles con aire acondicionado. Dice mi querido Divo de Cienfuegos, Mario Pentón, el régimen cubano y sus amigos pensaron sabotear la presentación del libro de mi querido amigo Oscar Grandio en la Feria Internacional del Libro de Bogotá en el programa Cuba, pero salieron con el rabo entre las patas. Nunca dejará de asombrarme el autoritarismo de esa ideología, incapaz de proveer argumentos, pura consigna vacía. Aquí seguimos contando la verdad de Cuba, aunque les duele. Escuchen esto. El régimen cubano no ha invertido. ¿Y quién le dijo que yo soy de Miami? Miren cómo dice, y empezamos. Desde Miami es muy chévere y desde Colombia, chéverísimo también. ¿Qué onda, parce? ¿Qué onda? ¿Qué divino es hablar de Cuba y de la revolución desde Colombia? Entonces, mira, lo que tú estás diciendo, hablemos de eso. En el contexto de pandemia, año 2020-2021, los gobiernos más neoliberales del mundo, incluido Colombia, invirtieron en gasto social. En Cuba, escucha primero, escucha. Cuando le dicen, en Colombia se invirtió, dice, sí, pero Iván Duque se robó. Bueno, Iván Duque ya no es el presidente. Qué bueno y qué hermoso vivir en una democracia que eligieron a un pro socialista, a un pro izquierdista, a un ex guerrillero. Eso se llama la democracia. Tienen a Gustavo Petro. Y Primero, aquí el gobierno de Duque fue el que más robó con el cuento de la pandemia. Escúchalo. Escucha. Miren, 17 veces invirtieron en hoteles. Gaesa, la oligarquía militar cubana. Y escuchen el concepto, cubanos traidores, porque recuerden, si tú no estás a favor de esa revolución que aplasta un pueblo, tú eres un traidor. No, señor, la oligarquía militar cubana invirtió en hoteles, no invirtió en la agricultura. Falso. Acá están médicos, que se lo digan los médicos. Dice que la mejor medicina de Cuba la tienen los cubanos, y el cubano que está sufriendo diariamente sabe que no hay ni medicina, ni hospitales, ni hay médicos. Médicos cubanos. Hay médicos cubanos. Entonces este que es colombiano le viene a decir a los médicos cubanos que están ahí que ellos son los que están mal, porque el que tiene la razón es él y la propaganda capital, que la propaganda social. Este es el fenómeno de un colombiano explicándole a los cubanos cómo viven. Sin dejar que otros hablen. Mira, ellos son médicos cubanos. Ven, no te vayas, ven, querido, ven aquí, ven. Mira, ellos son médicos cubanos a los que el régimen que tú defiendes les impide regresar a su país. Sus madres, sus abuelas se mueren y no pueden ir a despedirse de ellos por el único motivo de que ellos se escaparon de una misión donde les roban el 90% de su salario. Entonces no vengas a estar hablando basura de lo que no sabes, porque es muy fácil pontificar desde Colombia con tu barriguita llena y no hablar de lo que viven los cubanos. Ahí estaban las palabras de nuestro querido Divo de Cienfuegos. Había médicos cubanos ahí. Todo esto donde sencilla y llanamente se está exponiendo ante el mundo los crímenes de una dictadura, y la dictadura siempre tiene sus serviles voceros o personas que tienen ese lavado de cerebro que le intentan explicar a los cubanos las glorias de una revolución que el cubano de a pie no vive. ¿Qué les parece a ustedes esto? Porque dice, sí, claro,
Están hablando desde Miami y él habla desde Colombia y ni siquiera es cubano. Y él habla sin saber que muchos cubanos que están en Miami sencillamente llevan el dolor por dentro de un país que está hundido en la miseria por culpa de esa dictadura. Pero nada dicen de los presos políticos, porque como me encantaría ver esa izquierda que tanto defiende los derechos humanos, que dijera, ¿dónde están los derechos humanos de los más de 1.200 presos políticos que hay en Cuba? Por sencilla y llanamente hablar en contra de la dictadura. ¿Dónde están los derechos humanos del niño y los adolescentes de 16 años que la dictadura tiene tras las rejas por sencilla y llanamente salir a pedir libertad? Ah, es que los derechos humanos de las víctimas de la izquierda no importan. Gente que no conoce el dolor y la miseria. Absolutamente de acuerdo contigo. Cuando menos comunistas queden, mejor. Un Cuba libre y próspera no es posible con comunistas. Me parece perfecto que entreguen su vida. ¿A dónde van a ir a peregrinar estos comunistas cuando los americanos se echen a la dictadura? ¿Qué ustedes creen? ¿Qué ustedes creen de lo que les acabo de mostrar? Un colombiano intentándole explicar a los cubanos y a los médicos cubanos las ventajas y la gloria de un sistema de salud que el propio cubano de la isla entiende, encuentra y siente que sencilla y llanamente no funciona y no sirve. Gracias, Mario, por supuesto. Gracias a mi querido Divo de Cienfuegos por esta actitud valiente, poniendo la cara, poniéndole voz al sentimiento y al dolor de un pueblo. Yo quiero ser como Mario Pentón y vivir como él, porque ya lo dijo el Divo de Arriete. Si vives como Mario Pentón, vives muy bien. Estoy de acuerdo contigo y sobre todo eres una persona consistente con los valores de defender la libertad y la democracia en Cuba. Saludos de Cuba, Marianao. Saludos. Los derechos humanos de los comunistas son los más raritos, claro, porque esos derechos humanos solo escogen a quién defender y por lo general defienden al opresor y no a la víctima. Quiero leer sus comentarios. Salud, que con la belleza ya no se puede hacer nada. Gracias. Fíjense cómo estamos a nivel Colombia. Que escuchen esto. Y esto me va a servir para pasar al próximo punto. Ya les doy con las palabras del dictador cubano Miguel Díaz-Canel. Quien, por cierto, atención, escuchen esto. Escuchen esto. Gracias. Yami for Cuba. Salud. Saludos desde North Carolina. Dígame desde dónde se está conectando, desde dónde está llegando. Atención. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, se mostró nuevamente al lado de la dictadura cubana. Sus palabras han sido replicadas por el dictador cubano Miguel Díaz-Canel. Dice Petro, no estoy de acuerdo con una agresión militar a Cuba porque eso es una agresión militar a Latinoamérica. Dijimos que el Caribe es una zona de paz y eso debe respetarse.